Señoras, señores, permítanme presentarme. Mi nombre es Gustavo Adolfo Bécquer y quiero relatarles la asombrosa historia de la creación del castillo de Trasmoz, en donde, según creen las gentes del lugar, como cosa cierta, se dan cita a las brujas más importantes de la comarca. Cuenta una tradición muy antigua que en tiempos de los moros pasó un rey por las cercanías de Trasmoz. Viendo con maravilla un punto como aquel, donde construir una fortaleza difícil de atacar y fácil de defender, exclamó el rey: «De buena gana tendría aquí un castillo». Oyéndole un pobre viejo, detuvo la comitiva y dijo estas solas palabras: «Si me lo dais en alcaldía perpetua, yo me comprometo a llevaros mañana a vuestro palacio de Tarazona sus llaves de oro». La noche comenzaba a entrarse fría y oscura cuando nuestro viejo llegó a la cumbre. Las sombras se habían apoderado por completo de la tierra y la luna se dejaba ver a intervalos entre las oscuras nubes. En un idioma ininteligible comenzó su mágica letanía, en la que fue llamando por sus nombres a todos los espíritus del aire y de la tierra, del fuego y de las aguas. Espíritus de las aguas y de los aires, vosotros que sabéis moldear las rocas y abatir los troncos más corpulentos, agitaos y obedecedme. Espíritus de la tierra y del fuego, vosotros que conocéis los más profundos tesoros de esta montaña, agitaos y cumplid mis órdenes. Es tal el embrujo de estas tierras que he quedado hechizado por ellas recogiendo parte de sus leyendas en mi obra Cartas desde mi celda, durante mi retiro en el monasterio de Veruela. El ballet aragonés Baluarte, en su esfuerzo por recuperar las leyendas y mitos aragoneses, hace una libre adaptación de las cartas 6, 7 y 8 de esta obra, rindiendo así un homenaje a las gentes del Moncayo y sobre todo a Trasmoz, pueblo que vive a los pies de un castillo de tan majestuosa apariencia como misterioso origen. Señoras, señores, ante ustedes, el ballet aragonés Baluarte presenta el espectáculo lírico-dramático Trasmoz y sus brujas.